Bueno, entonces damos la bienvenida a nuestra invitada, a Patricia. Bienvenida, Pati. Pongan atención, pongan atención. Hola, ¿cómo están? Una de mis primeras evangelizaciones, algo que me llamó mucho la atención es que estábamos en la facultad de una universidad y le pregunto a la persona si le gustaría recibir al Señor y todo eso. Y me dicen no, porque tú has invitado a alguien porque no está limpia su casa. Yo así me siento. Primero tengo que limpiar mi casa, mi corazón, para luego invitar al Señor. Y yo me quedé pensando, bueno, han pasado varios años y todavía parece que no limpia la casa porque, o al menos que haya llegado a otra iglesia, porque en verdad aquí no llegó. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces ponemos muchos peros antes del Señor y también ponemos muchos peros en el Señor, estando en el Señor. ¿Ya? Así que hoy día el tema de hoy lo titulé Antes de que cante el gallo. ¡Charán! ¿Lo ven bien o esto lo tapa? Lo corro. Antes de que cante el gallo, ¿ya? Así que los quiero invitar a Lucas 22 de 54 al 62 y lo voy a leer. ¿Los de Zoom me escuchan bien? ¿Sí? Gracias, Faco. Entonces, dice así. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado el fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Eso decía Pedro. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y fíjense en este versículo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sí? Entonces uno puede leer este versículo y muchas veces verlo como Pedro que tenía tantas características. Pero también es importante preguntarnos por qué hay personas que les dificulta aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y aquí vemos 3 puntos. Aquí, que dice que puede ser, por ejemplo, temor a fallarle. A veces uno, antes de tomar esta decisión, que yo creo que una de las decisiones más importantes que uno puede tomar en la vida, puede tener temor a fallarle. Otra es un gran compromiso y piensan que no están listos ya que las tentaciones son muy fuertes. Entonces, evitan el compromiso. El otro es, otros lo aceptan y fracasan en el intento, como lo que aparece en la parábola del sembrador, la semilla que cayó en el pedregal, la semilla que cayó en la tierra, y ellos no dieron fruto. Yo recuerdo una de las primeras oraciones que les decía al Señor, que le hacía como con mucho, mucho corazón, era: Señor, yo no quiero ser un poroto. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque si ustedes hicieron el experimento cuando chiquititos, el poroto a las semanas, pero es que crecía así, pero hermoso. Y al mes ya no estaba. Y yo en verdad vi que cuando recibí al Señor fue tanta la pasión que sentía y tanto el cambio y cómo Dios me sanó de mi depresión y cómo Dios cambió mi vida. Obviamente, cometiendo errores, siguiendo cometiendo errores aún en mi
en mi ignorancia bíblica. Por ejemplo, no sé, una noche estaba tan asustada que dije, ¿y si el Señor viene antes de bautizarme? Entonces llené la tina y me bauticé, cosas así. Pero bueno, en mi ignorancia. Y por ejemplo, trabajaba part-time y como vi que había que guardar el sábado, fui a mi empresa, porque trabajaba sábado y domingo, y dije, yo no puedo trabajar más los sábados porque yo soy cristiana, así que me tienen que cambiar el sábado y tengo que trabajar otro día. El Señor en su gracia lo permitió, y esta empresa que obviamente no estaba dentro del contrato, pero me lo cambiaron. Entonces, obviamente esas son cosas que uno dice como que mis hermanas me molestan, y yo digo, me hice varias, incluso una noche, bueno, no sé si contarla, bueno, la voy a contar igual. Una noche no dormí porque había fallecido un conejo, y yo pensé que lo iba a ser resucitado. No, pero así, una ignorancia, pero bueno, aún en esa ternura de primer amor, Dios tenía paciencia conmigo y Dios me iba enseñando, Dios me iba guiando. Yo creo que no creo que sea la única que tenga esta anécdota, no creo. Yo creo que cada una las tiene, pero no las cuenta. Yo la acabo de contar. Entonces, eso pasa de que a veces tenemos temor a fallarle, pero ya estando en los caminos del Señor, como vemos con Pedro, nos pasa esto, de que podemos tomar una mala decisión o algo que Dios nos haya advertido, lo hacemos igual. Y viene esta culpa, viene este remordimiento, que igual tiene que transformarse en arrepentimiento, pero ¿qué podemos hacer en ese caso? Y de eso quiero hablarles el día de hoy, ¿ya? Este versículo, por ejemplo, en Pedro vemos varias características, pero antes de eso quiero comentarles la frase que dice a continuación. Dice, cuando Pedro fue llevado por primera vez a Jesús, le prometió que lo convertiría en un hombre de firmes convicciones, en una roca, que es lo que significaría su nombre. O sea, Dios prometió que lo iba a hacer con Pedro. Pedro podría haber dicho, pucha, Señor, perdóname, te negué 3 veces sabiendo de que, y tú me prometiste que iba a hacer un cambio en mí, ¿ya? Pero aún así Dios promete lo que cumple. Hay un versículo que dice que Dios cumplirá su propósito en mí, ¿sí? Porque su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Entonces, si vemos en Juan 1, del 40 al 42, los invito a Juan. ¿Qué cosa? ¿Quiere participar? Está bien. Aquí, Juan 1, del 40 al 42. Dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro, ¿qué es lo que significa? Piedra, en griego. Entonces, Dios a cada uno le ha dado promesas. Dios también nos ha hablado de que va a trabajar en nuestro carácter. Por ejemplo, lo que comentaba Mile, creo que es tan importante pasar ese proceso y seguir pasando procesos de sanidad para el corazón, porque si no dañamos a otras personas, nos dañamos a nosotros mismos. Y es tan importante pedirle al Señor que trate nuestro corazón, que nos ayude a ser ese próximo a las demás personas que nos rodean. Porque si no, uno en el trabajo puede comportarse mal, en los amigos puede tratar mal, en las relaciones íntimas puede tratar mal. Entonces es muy importante llevar nuestro corazón a los pies de Cristo, ¿ya? Entonces Pedro podría haber dicho esto, pucha, tal vez no dijo esa palabra, pero dijo, Señor, tú me prometiste esto, tú hablaste de que me ibas a hacer alguna obra en mí, y ibas a ser glorificado con mi vida. Te fallé, acá se acabó. En tu caso puede que a veces ha llegado a un extremo que dice, esto es mi vida, esto ha sido la vida, esto es lo que voy a hacer.
No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces digo, Señor, esto es, yo quiero más. ¿Sí? Entonces, aún así vemos características de Pedro. ¿Cuáles son las características de Pedro? Por ejemplo, era inestable, eso ya lo sabemos. Sin estudios, impulsivo. ¿Por qué era impulsivo? Cuando saltó de la barca, llegó y saltó de la barca. Faltó de fe, luego le faltó la fe. Fue violento. ¿Quién con una espada le quitó, le rompió, le cortó la oreja? Pedro. También a veces tenía destellos de revelación divina, eso no lo podemos negar, ¿ya? Y también le costaba entender la voluntad de Dios. Muchas veces le dijo a Jesús, que cosa tal no te acontezca, siendo que iba a ser algo poderoso, que hasta el día de hoy damos gracias a Dios, porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y gracias a eso somos justos, estamos justificados delante de Dios. Ya no es por obra, sino que Jesús pagó el precio por mí, por mi vida. Y también fue cobarde porque lo negó a Jesús. Pero ese punto también fue como un punto de inflexión de Pedro, que marcó igual un antes y un después. Y por eso mismo quiero que veamos qué tenemos que hacer para afirmarnos en el Evangelio, viendo el caso de Pedro. Vamos a revisar que hay causas de la caída de Pedro, el pecado de Pedro, negar a Jesús, la confrontación por el pecado de Pedro y la restauración de Pedro. Vamos a hablar eso y ese es el tema. Veamos el primer punto. No, ahora no he terminado, pero ahora veamos cada punto. Causas de la caída de Pedro. Si vamos a Lucas, que estábamos revisándolo, el primero que leí, que fue Lucas 22. Eso. Ya, si vemos aquí, en esta parte, el primer versículo dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Yo me pregunto, ¿por qué Pedro le seguía de lejos y no de cerca? Si lo que dice Lucas 22 del 33 al 34, dice clarito, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro sabe todo de nosotros, Jesús sabe todo de nosotros, Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro, y aún así le dijo, Pedro le advirtió. ¿Cuántas veces Jesús nos advierte a nosotros? Pero Pedro no escuchó esa advertencia. Entonces, en este primer punto, en las causas de la caída de Pedro, aquí comenzó todo. Pedro le seguía de lejos. Fue un cristiano, fue un creyente que le dice, hasta aquí nomás, no se metan en esta parte de mi vida, esta área de mi vida la veo yo, ¿sí? Fue también lejano, no siguió el consejo. Porque él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro había jurado que nunca se apartaría de Jesús y que incluso a la cárcel o muerte iría por él. Pero siguió de lejos a Jesús, a escondidas. Quiso mantenerse siendo aún sus discípulos. ¿Y cuántas personas cometen esto? El mismo error de Pedro, siguiendo a Jesús de lejos, sin mayor compromiso, no saben escuchar el consejo que nos da la palabra de Dios y por tanto sus acciones lo llevan a su caída. Y después, ¿qué pasa? Culpan a la iglesia, culpan a la persona que los pastoreaba, culpan a la persona de al lado, culpan y así. Y no significa que solamente eso pase a las personas que ya no están, sino que también en nuestro corazón puede pasar, que culpamos lo que pasó. Pero cuando Dios nos advierte algo, yo no puedo hacer oídos sordos. Y el segundo punto es el pecado de Pedro, negar a Jesús. ¿Qué es lo que dice siguiendo con la lectura de Lucas? Y habiendo ellos encendido fuego,
en medio del patio, se sentó alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ello. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 2. Como una hora después, o sea, tuvo tiempo de decir, uy, ya Jesús me dijo que lo iba a negar 2 veces. Mejor voy a estar atento a la tercera y me voy a recordar. No, 1 hora después. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. 3. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, si no consideramos el consejo de Dios para nuestra vida, nuestras acciones nos pueden conducir y llevar a eso, a pecar contra Dios, a errar. Pedro cometió ese error de tomar a la ligera el consejo de Jesús. Y no fue 1 año antes, había sido hace poco, ¿ya? Donde Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué consejo o qué advertencia Dios te está dando que tú estás haciendo oídos sordos? O que no estás buscando dirección, o que no te estás arrodillando para que el Señor te pueda confirmar eso que te está hablando. Entonces ese fue el pecado de Pedro, negó a Jesús. 3. ¿Qué pasó luego? La confrontación por el pecado de Pedro. Volviendo a Lucas 22, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Qué difícil eso, ¿eh? O sea, lo negó 3 veces, Pedro lo miró, ese cruce de miradas ¿cuál es la palabra? Te fallé, gracias. Te fallé. Y es como te lo dije, solo con la mirada Jesús ya lo habían estado golpeando. Y es como te fallé. Debe ser muy doloroso. ¿Sí? Entonces, leyendo nuevamente Lucas, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, inmediatamente después de que cantó el gallo, de negarlo, cantó el gallo, eso. Y Jesús lo volvió a ver para recordarle la advertencia que ya le había hecho y que él no tomó en serio, y así Pedro fue confrontado por su pecado. Muchas veces nosotros también podemos encontrarnos en la misma situación de Pedro, estar siendo confrontados por nuestra tibieza o por nuestra forma de hablar de otros hermanos en Cristo o por muchas cosas o por nuestras decisiones. Entonces, y cuando somos confrontadas y nos damos cuenta que fallamos, nos podemos sentir incluso miserables, decir, hoy de nuevo, o llorar, o decir, oh Señor, en verdad que ¿por qué lo volví a hacer? Te fallé, me siento sucio. Pero esto fue un punto importante para la vida de Pedro, porque ahí es donde Pedro nos enseña lo que nosotros debemos hacer, que es el punto 4 que dice la restauración de Pedro. Y dice, siguiendo con la lectura de Lucas 22, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Cuando Pedro se dio cuenta de su pecado, de su error, la Biblia dice que salió de allí. ¿Y qué es lo que hizo? Se rió, dijo yo no fui, o tú tuviste la culpa porque fue demasiado fuerte y yo no quería que me atacaran. ¿Qué es lo que hizo? Lloró amargamente. Ni siquiera fue como voy a llorar para que me vean. No, fue como en verdad, lloró amargamente. ¿Y qué es llorar amargamente? ¿Han llorado amargamente? Yo he llorado amargamente. Recuerdo esos años atrás, como hace muchos años, y lloré como 5 horas seguidas. Así como, ¡ah! Y no podía parar. Es mucho. Y antes de conocer al Señor también lloré amargamente por un ramo que había reprobado, porque necesitaba un 2.8
ponte tú. Pongámosle, o un 2-1. Y yo dije, ¿para qué voy a estudiar si necesito un 2-1? Me sacó un 2. Y yo lloraba, así lloré. Yo creo que lloré como, no sé. Pero eso fue un punto, eso pasó en unos meses antes de conocer al Señor. Que yo dije, no, es que esto ya no puede seguir en mi vida. Hay muchas cosas que no están bien. He buscado por aquí ayuda, he buscado por acá, pero nada me ayuda ni me saca esta pena. Delante de todo uno se puede mostrar muy alegre, pero no hay nada que me arranque esta pena. Y el Señor apareció. Entonces Pedro lloró amargamente. Yo no creo que fueron 10 minutos, debe haber sido harto rato. Entonces él salió de allí y lloró amargamente, y esto nos habla de su profundo arrepentimiento. Si queremos dejar de vivir negando a Jesús, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, reconocer nuestro pecado, nuestra falta delante de Dios. Es importante reconocerlo. Y eso lo puedes hacer delante de tú y el Señor, delante del Señor, estando tú, cerrada la puerta de tu habitación, y arrodillarte y hacer compromisos con el Señor, pero primero arrepentirte. Yo lo he hecho. Este año también hice un compromiso bien grande porque en verdad me estaba dando cuenta que habían cosas que tenía que ponerle fin. Entonces, cuando yo hice eso, hubo en mi corazón un cambio. Y también Dios hizo varios milagros. Varios milagros. Entonces, cuando uno toma decisiones, uno ve que el Señor responde. Pero ¿por qué no tomas tú esa decisión? ¿Por qué pasa de que de repente seguimos como lamentándonos y pasan los años o pasan los meses, los días, pero tenemos que llegar a este punto de decir, Señor, te he fallado. Esto no está bien, no puede seguir así. Cada uno sabe, no es necesario que llorar amargamente, un checklist para volver a este punto, ¿no? Entonces, primera de Juan 1, del 9 al 10, ¿qué dice? ¿Qué me puede ayudar? Alguien llamado Francisco. ¿Me puede ayudar, por favor? Aquí, para que... De 9 al 10. Y después, Hecho. Hecho. ¿Cuál hecho? He llegado. Aquí, aquí. ¿Y después hechos cuánto? Hechos 4:13. Hechos 4:13. Voy a buscarlo al tiro, ¿eh? Bueno, dice así. ¿Quién dejó? Yo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Versión NTD. Y Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice lo siguiente. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Gracias. Entonces, ¿por qué leo estos dos versículos? Porque primero, de repente uno puede decir, no, es que hay que cumplir ciertas características para llegar a ese punto, ¿ya? Y la Biblia dice que eran personas del vulgo, sin letras. En mi caso yo me acuerdo que siempre una forma que como que me definía a mí era dónde estudiaba. Y entendí que en verdad eso da lo mismo. Ahora tampoco es tema para mi trabajo, pero antes de llegar a Cristo era como que casi, hola, soy de tal universidad. Y a veces, ¿qué te define a ti? ¿Tu belleza? ¿Te define tu estatus, tu sueldo, tu tarjeta? Tus conocimientos, lo que haces, eso no es lo que te define. Entonces, cuando Pedro se dio cuenta de su error, la Biblia dice que salió de allí, ¿cierto? Y lloró. Entonces,
Después de este día, Pedro fue restaurado completamente y su compromiso fue firme con Jesús. Ya nunca más fue ese Pedro que tambaleaba, que si le decía, Pedro, acércate, y se ponía en el mar y que casi que se ahogaba, o le cortó la oreja a alguien, nunca más. Y a partir de eso fue un hombre obediente, un hombre conforme al corazón de Dios. Y no se confió en su propia prudencia, porque, no sé ustedes, pero a veces podemos decir, no, si mi confianza está en Cristo, pero en verdad, en los momentos difíciles, no, mi confianza no está en Cristo. Temo, dudo, me amargo, o me estreso, o me afano, no puedo dormir. Entonces, por eso es importante entender lo que dice 1 Juan 1, del 9 al 10, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesar nuestros pecados. Y no es necesario confesarlos delante de acá, es delante del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto para que oremos? Justo a las 9. Muy bien. Lo principal es asegurarnos de haber experimentado un verdadero arrepentimiento. Eso es importante. ¿Verdaderamente me arrepentí? O, como en algunos congresos lo han hablado, soy cristiana de cartón. Y aferrarnos a los consejos de las palabras de Dios. Yo algo que he aprendido y se los comparto es que decisiones importantes en mi vida o decisiones grandes, yo ya no las tomo si no el Señor me habla. He entendido que mi corazón es perverso y engañoso y me puedo engañar. Pero si son decisiones importantes, yo le pido al Señor una palabra y siempre y no es que diga, Señor, háblame, ¡pum! No, es, Señor, esto me angustia o esta decisión es importante. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Porque si fuera por el corazón, si fuera por la mente, si fuera por tantas cosas que uno ve en el día a día, tomaría decisiones que después se arrepentiría. Pero es importante aferrarnos a la palabra de Dios, pedirle al Señor consejo en su palabra y que Él nos ministre. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú el día de hoy nos quieres hablar de ese corazón que te agrada, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, un corazón que comprende la necesidad de ti. Perdona, Señor, perdónanos, Padre, porque a veces en el día a día estamos tan afanados con el trabajo, con tantas cargas, Señor, y nos olvidamos de ti. Señor, que tú seas la prioridad de nuestra vida. Ayúdanos a ser personas que te amen con todo el corazón. Ayúdanos a tomar estas decisiones que a veces son radicales, a veces no son fáciles, pero tú nos puedes ayudar, guiar, aconsejar, consolar. Gracias, Señor, por estar en tu regazo. Gracias, Padre, porque tú has guardado siempre nuestra entrada y nuestra salida. Han pasado los años desde que estamos acá en este ministerio y hay muchas caras que seguimos viendo. Gracias, Padre, y aún también caras nuevas, pero para ti no son nuevas porque estaban en tu corazón. Señor, gracias porque nos ayudas a perseverar, pero queremos ser hijos que perseveremos firmes en el Señor, no tibios, porque los tibios tú los vomitas. No queremos, Padre, tener una vida sin propósito, una vida donde solo nos jactemos de lo bien que hacemos tal cosa u otra, sino que te demos toda la gloria a ti en debilidad también, comprendiendo que a veces no se puede hacer todo, pero que tú nos guías, que tú nos enseñas, que tú nos levantas. Gracias, Padre, por este tiempo. Guarda a todos los que están en la peregrinación. Gracias, Señor, porque tú permites ese viaje. Guárdalos.
Tráelos con bien, que se cumpla el Salmo 121, que guarda su entrada y su salida. Y gracias, Señor, por esta semana. Cada uno tiene distintos compromisos, distintas situaciones que hacer, que en cada situación, compromiso importante, te pongamos a ti en el centro, que tú seas siempre, Señor, el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pati. Pensaba que, bueno, que difícil es porque muchas veces quizás con nuestras acciones también negamos al Señor, ¿verdad? Quizás profesamos con nuestra boca que le seguimos, pero en el día a día, pues, somos humanos y erramos. Y me llevaba a pensar también que quizás podríamos en este tiempo examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que pueda mostrarnos en qué cosas o en qué actitudes le hemos estado negando. Así que podríamos hacer eso quizás en esta noche, orarle al Señor y que nos ayude a que nos revele en qué cosas hemos estado negándole. Así que gracias, Señor. ¿Y algún otro aviso que se me esté escapando? El sábado el ENFA, presencial, siempre es mejor presencial que podamos estar aquí. Y no hay cumpleaños, así que gracias a ustedes por su tiempo, que Dios los bendiga. Gracias a todos por venir, por el compromiso y les seguimos esperando. Así que gracias, Señor, que descansen, feliz noche. Chao, chao, Dios les bendiga. Gracias.